Bien, muy buenos días a todas y a todos, estimados concejales, estimadas concejalas, muy buenos días. Saludamos también a los vecinos que nos siguen a través de las plataformas y redes sociales. En nombre de Dios y la Patria damos inicio a la sesión ordinaria número 46 de fecha 19 de febrero del 2026, cuyos temas a tratar, según tabla, se encuentra el primer punto, es la presentación de los resultados del diagnóstico participativo del equipo de salud, donde exponen Lilian Cortés, directora técnica de las postas Salud Rural, y en conjunto de don Fernando Moya, kinesiólogo y director subrogante también del CESFAM. Muy buenos días, chiquillos, ¿cómo están? Buenos días, gracias por venir a la presentación, les cedo la palabra. Muy buenos días, señor alcalde, muy buenos días, honorable consejo, comunidad presente, ¿cierto? Y también aquí a nuestras autoridades y funcionarios también. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a presentar lo que son los resultados del diagnóstico participativo, ¿ya? Para eso le voy a dar la palabra a mi compañero Fernando para que inicie. Bueno, buenos días a todos los presentes. Nosotros hoy día venimos a presentar todos los resultados de este diagnóstico participativo realizado durante el año 2025 en un trabajo que pudimos realizarlo como equipo de salud y bueno, nosotros como representantes presentamos a la mesa PROPAMA, que es una mesa que creamos el año pasado, donde está integrado por distintos programas de salud, ¿ya? Y esto está reflejado en este caso en 3 funcionarios que fuimos como, entre comillas, los líderes para poder gestionar este tipo de diagnósticos, ¿ya? La mesa se llama PROPAMA, que en el fondo quiere decir PROPAMA, PRO de promoción, del programa de promoción, luego el programa de participación y el programa MAIS, que es el modelo de salud familiar. Esos programas se están componiendo o se componen para poder generar este diagnóstico, ¿ya? A modo de presentación. Para poner un poquito en contexto cómo nace esto, bien, definir primeramente que nuestro sistema de salud, ¿cierto?, es un sistema de atención primaria, donde el modelo de salud integral, en el fondo, genera los principios que orientan el quehacer de estos equipos de salud. Bien, el MAIS, como se conoce, lo vamos a leer la definición para que todos entremos en contexto. Es el conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna, que se dirige más que al paciente o la enfermedad como hechos aislados, a las personas consideradas en su integralidad física y mental como seres sociales pertenecientes a distintas familias y comunidades que están en permanente proceso de integración y adaptación a su medio ambiente físico, social y cultural. En el fondo habla de un modelo, ¿cierto?, biopsicosocial, que es un modelo nuevo que se ha venido instaurando en salud. Antiguamente era un modelo solamente asistencial o biomédico, y la idea es que ahora también, en el fondo, el usuario sea tratado como un ser más integral. Bien, el énfasis radica en la promoción de los estilos de vida saludable, en fomentar la acción intersectorial, y ahí es donde los diagnósticos cobran relevancia, para mejorar en el fondo las condiciones de salud de la comunidad. Ahora los diagnósticos los podemos definir como un proceso colectivo, ¿cierto?, territorial, en donde las comunidades, en conjunto con los equipos de salud, ¿cierto?, junto a otros también actores locales, pueden identificar, analizar y priorizar las necesidades que ellos tienen, ¿bien?, con el fin de orientar la planificación, la toma de decisiones y las acciones locales a seguir, ¿ya? La importancia de esto es no solamente que es una consulta a la comunidad de lo que falta, de los problemas que tienen, sino que la idea es involucrarlos más activamente y que sean parte en el fondo del proceso de salud, ¿ya? Es el primer eslabón en un proceso de planificación, ya, por lo que lo sitúa como una actividad esencial para generar planes de salud, ya, en el fondo lo conocido como el plan de salud comunal o comunitario, bien. Deben asegurar el desarrollo de las estrategias comunitarias para enfrentar los problemas de salud, donde aquí entra un plan de salud comunitaria, que en el fondo es una meta que nosotros tenemos en el área de salud, que es una meta sanitaria, ¿ya? Y esto lo lleva el programa de participación social.
facilitar espacios de evaluación de la gestión de red y control social. Habla de las mesas territoriales, los comités de salud, preocuparnos de que siempre estén activos, de que cada comunidad cuente con una de ellas. ¿Bien? Desarrollar estrategias de participación más sustantivas de carácter vinculante y deliberativo, con el fin de otorgar pertinencia a las políticas locales y, en consecuencia, mayor eficacia y efectividad en las acciones de salud. Todo en el fondo, todo esto engloba y es la importancia de los diagnósticos en salud. Bien, el año pasado acá tenemos la calendarización donde aparecen todas las fechas de los lugares a los cuales asistimos como equipo de salud. Ya esto es un hito importante, ya que nunca se había realizado un diagnóstico participativo a nivel de toda la comuna, sino que antes solamente se seleccionaban ciertos lugares, de repente por estrategias, por población y también por recursos. Entonces el año pasado fue la primera vez que pudimos lograr llegar a toda la comuna, incluyendo cierto las postas que son más lejanas para nosotros, como Paso el León. Abajo tenemos una serie de afiches donde nosotros hacíamos la promoción a través de nuestras redes sociales, invitando a los comités de salud, a través de Facebook, el boca a boca idealmente, entonces buscando todas las instancias para poder que la comunidad en el fondo pueda asistir. Bien. Bueno, y este diagnóstico participativo en general tuvo un objetivo que fue identificar, analizar y priorizar participativamente todas las necesidades y problemáticas que tiene la comunidad, ¿ya? Y para eso también se incorporó la mirada de las personas, familias, organizaciones sociales, ¿ya? Obviamente, como decía mi compañero, para orientar la toma de decisiones. El enfoque metodológico constó de primero recoger la información desde la comunidad a través de este diagnóstico que se hizo durante todo el año, y este año se tiene que presentar a la comunidad la información con los resultados y también con el plan de trabajo. Los participantes fueron usuarios organizados y no organizados. Estuvo participando directivas de comités de salud, juntas de vecinos, club de adulto mayor, club deportivo, dueñas de casa, funcionarios públicos, autoridades locales, concejales, entre otros. Los funcionarios también, en este caso incluidos, lideraron las actividades. Si bien fuimos PROPAMA, también se invitó a diferentes doctores, equipos Vida Sana, equipo de enfermeros, todo el equipo multidisciplinario que participara sí o sí en alguno u otro territorio. Bueno, tuvimos los recursos necesarios disponibles gracias al programa Modelo de Salud Familiar, el MAIS, que ahí articulamos todos los recursos por convenio, y las metodologías y técnicas que usarán los vamos a describir a continuación. Bueno, aquí tenemos las técnicas que utilizamos. Primero hicimos técnicas individuales, que ahí hicimos un cuestionario que se aplicó a todas las personas que participaron del diagnóstico. Esa fue como la evaluación inicial, para poder conocer de una persona cuál era la opinión que tenía hacia la salud. Luego hicimos dinámicas de grupos. De esas dinámicas de grupos usamos el brainstorming, que es la lluvia de ideas. Luego hicimos la jerarquización de problemas, para pasar finalmente a lo que es el árbol de problemas, que para nosotros es una herramienta que la verdad tiene una mayor llegada a la comunidad, es mucho más fácil de entender. Hicimos varias modificaciones a cómo se había hecho los diagnósticos participativos también los años anteriores, así que tuvimos unos muy buenos resultados. También hicimos una técnica de observación en campo, más que nada con un mapeo de recursos comunitarios, que esto también es algo nuevo, en donde se llevó a cada territorio un mapa de la localidad, y en donde ellos pudieron reconocer sus activos comunitarios y recursos que ellos cuentan en sus territorios. Bueno, ahí quisimos a modo grosso colocar la lista de asistencia de las personas que participaron en diferentes localidades, ¿ya? Y bueno, acá tenemos, ¿cierto?, la encuesta tipo que pusimos ahí también para que ustedes puedan solamente ver que trataba de 2 páginas, y aquí vamos a ver los resultados. Tenemos datos generales, las edades en porcentaje de personas encuestadas, y podemos ver, ¿cierto?, que la mayoría de las personas que participaron fueron personas entre 60 y 69 años, ¿ya? Después tenemos claramente mayor puntaje con 17.4, personas que pertenecen a edad adulta, 50-59 y 40-49. Es decir, entre personas adultas y personas mayores fueron las que más fueron convocadas a estas actividades. El porcentaje de personas encuestadas en relación a su género, podemos ver que femenino fue lo que más
participó, y eso también da cuenta de la actualidad de que la presencia de las mujeres está más en porcentaje abundante que los hombres, tanto que van a la consultorio, se preocupan de su salud, etc. Luego tenemos acá las localidades a las cuales las personas participaron, y podemos ver que la mayor participación estuvo en Río Puelo, concentrada con 27 personas. Ya podemos ver también que en el Segundo Corral participaron 11 personas, Sotomó 11, Paso León, Valle el Frío, y luego la menor participación que tuvimos fue en la localidad de Llanada Grande. Ya, y es importante también recalcarlo porque ahí también hay un vínculo con la gente comunitaria, pero justamente ella estaba en el servicio, bueno, pero también es importante mencionar que hay siempre cosas que hay que mejorar y oportunidades de mejora. Luego de eso tenemos el acceso a la atención en el centro de salud. La primera parte de la encuesta fue ver netamente las personas que participaron y luego todo lo que tiene que ver con la atención en el centro de salud. La primera pregunta fue: ¿con qué frecuencia asiste usted a su establecimiento de salud? Ya sea CESFAM o posta a la cual pertenece. Y en este caso, frecuentemente, o sea, una vez al mes o más, la mayoría de las personas asisten a su establecimiento más cercano. Luego preguntamos cómo calificaría el acceso a su posta más cercana, ¿ya? Y ahí netamente lo que más tuvo un porcentaje, que es un 35.5%, las personas contestaron como regular, ¿ya? Esto también se ve reflejado después en las mismas conversaciones, que ustedes van a ver que los árboles, lo que más se repite es la conectividad con 8 árboles, o sea, todas las localidades, ¿ya? Tanto conectividad vía teléfono, vía terrestre, caminos en mal estado, entre otros. Ahí vamos a profundizar un poquito más. Luego preguntamos cómo evalúa usted la atención que recibe del personal de salud. Y ahí tanto nos dirigimos al trato, a la disposición, al profesionalismo del equipo de salud. Y ahí tenemos con un 44,5% que la opción más contestada fue buena, ¿ya? Después fue un 43,6% que fue muy buena. Luego se consultó si recibe la atención que necesita en los plazos adecuados, y ahí con un 33% el resultado fue siempre, pero también el 31,2% contestó que la mayoría de las veces, el 21,1% algunas veces, y el 11,9%, que también es importante y relevante, casi nunca. Luego de eso nos vamos a la percepción de la calidad y la satisfacción del acceso. ¿Qué tan satisfecho está con los servicios de la comuna posta o CESFAM? Y el 42,2% marca que está satisfecho. Por el contrario, en este caso un 17,4%, ni satisfecho ni insatisfecho. Y el muy satisfecho con un 21,1%. Al igual que en el gráfico anterior, tenemos que un 15% más o menos de las personas contestó que está insatisfecho con la percepción. Comentar que 105 personas contestaron estas encuestas de toda la comuna. Luego preguntamos por si recomendaría este centro de salud a otras personas, y el 77,8% marca que sí, y en este caso el 13,9% no estoy seguro, siendo el 8,3% que no lo recomendaría. Y luego se presentaron un gráfico con las principales problemáticas que usted identifica en el sistema de salud local, y ahí sí podemos ver, ¿cierto?, la falta de médicos o especialistas, en este caso en la ronda completa, es con un 66,9%. Luego podemos ver que el 57% problemáticas con el transporte, de cómo llegan las personas hacia las postas, y también de cómo los TENS, por ejemplo, de Cordillera, se acercan a las visitas domiciliarias con estas personas, con estos usuarios. Luego tenemos la infraestructura deficiente como el tercer hito, también más de problemáticas más recurrentes que tenemos en el sector salud. Y bueno, esta encuesta se pudo hacer este análisis cualitativo, ¿verdad?, mediante esta gráfica, y también... Disculpa, sobre la estadística, los porcentajes, si sacamos del total de la población que son usuarios, ¿cuánto vendría siendo ese 70 y tantos por ciento que sacan ahí? O sea, son claro. personas que encuentro que era nada mismo. Exactamente, por eso que... En relación a la población general de la comuna.
Yo creo que ahí es donde tergiversan, ¿cierto?, los resultados. Con tan poca gente encuestada, no es la realidad. Claro, nosotros solamente tomamos datos estadísticos de lo que nosotros evaluamos que fueron las 105 personas y según eso no se tergiversa la información porque es algo que está cuantificado. Lo que sí, claramente hay una brecha importante en la participación de estas actividades que nos encantaría que se pudiera aplicar al total de la comuna. Ahora, si bien esto fue una encuesta que se aplicó directamente en los diagnósticos participativos, se puede generar una encuesta comunal que sea aplicada con programas transversales, cosa de tener un significado mucho más alentador en relación a lo que es la salud. Pero claramente estamos al debe y sí, se podría en este caso, y tengo todo el ímpetu de eso, que podamos generar una encuesta que no solo se aplique en los diagnósticos, sino que también se vaya constantemente evaluando periódicamente la satisfacción de los usuarios y que no sea solamente esta la única instancia. Nosotros lo incorporamos porque nunca se había hecho una encuesta de opinión de salud, porque siempre se hacen las encuestas ¿Por qué cuestiono esto? Porque siempre salen como triunfadores y la realidad nuestra en salud es otra, ¿ya? Si hacemos una estadística general, yo creo que lo vamos a encontrar con sorpresas que no son estas, ¿ya? O sea, en términos de percepción, dice. De percepción. Igual que la cantidad de hombres y mujeres, claro, el hombre, lamentablemente acá hay poca posibilidad de trabajo laboral. La mujer tiene más tiempo que el hombre está más ocupado, por eso hay poca participación también, ¿ya? Son otras realidades. ¿Ya? Sí. Don Eduardo. Sí, para poder también, ¿cierto?, complementar lo que dice el concejal Videla, partiendo de lo último, yo siempre trato de derribar los estereotipos de género. Las mujeres y los hombres están completamente igual de ocupados y con trabajo remunerado o no remunerado. Pero lo que están mostrando, y yo también estoy de acuerdo que deberíamos siempre ampliar la cantidad de participantes del estudio, sí o sí, pero el universo total de la población, ¿cierto?, nuestra comuna, después tenemos la muestra y después tenemos los racimos que están en cada una de nuestras localidades. Entonces desde ahí tenemos que tomar el número, hablando desde la metodología, ¿cierto?, dato puro duro, y desde ahí baja completamente la cantidad de encuestados que deberíamos tener. Poniendo ejemplos, si un poco es bueno, tenemos 300 usuarios, nosotros deberíamos aplicar la herramienta a 30 para tener una percepción. Eso dice la metodología, como para no distorsionarlo. Idealmente nosotros deberíamos aplicar el instrumento a todos nuestros vecinos. Pero si nos vamos a lo metodológico, esto está bien. ¿Es poquito? Sí. ¿Quisiéramos tener la percepción de todos nuestros vecinos? Sí. Pero hoy eso corresponde a la realidad. Y el dato, perdón que me extienda, pero el dato aparte que se muestra acá no es bueno. Ahí sí yo discrepo. No es bueno porque si nos vamos al gráfico de torta, nos está dando la realidad que hoy día tenemos en la comuna. Las percepciones en esta escala Likert que se hace no es buena. Sí. Sí, efectivamente, yo concuerdo ahí con lo que plantea el concejal. Claro, si uno lo mira desde una mirada macro y habla de 105 personas, dice no es proporcional respecto a la cantidad de la población. Pero hay una segregación que se establece por localidades y eso también es digno de destacarse. Hubo un cambio metodológico respecto al proceso anterior y eso también se tiene que destacar. Hubo un proceso se amplió la cobertura también, eso no lo habíamos logrado en otras postas. Sin embargo, claro, existe la percepción cuando uno escucha o ve que cierto porcentaje, el 30% o cerca del 40% dice que tiene una atención de calidad o está conforme con la atención, pero estamos hablando de que el resto, o sea, el 60% tuvo la misma oportunidad o posibilidad de responder y no lo hizo. Y ahí es donde también nosotros tenemos que poner los esfuerzos. El ausentismo también nos dice algo. Por lo tanto, eso igual viene a ser en parte una tarea que nosotros debemos abordar de manera conjunta para poder llegar evidentemente a más población con las encuestas y con su percepción. Si uno se queda con el boca a boca, con las redes sociales, evidentemente que no es el instrumento adecuado para medir
y metodológico para medir, claro, podemos decir hay una diferencia importante. Sin embargo, yo creo que el desafío es cómo aumentamos generamos mayor participación de los usuarios en estos espacios participativos que se están generando por parte de los equipos de salud. Sí, bueno, disculpen. Sí. Gracias. Primero saludarlo. Bienvenido al Consejo Municipal. Primero, para seguir la línea de lo que se está hablando con el tema de la encuesta o de la metodología de poder ocupar, quizá dentro de lo que desconozco del sistema, aparte de hacerla presencial y de poder cada persona que participa en estos diagnósticos pueda dar su impresión escrita o de manera verbal en el momento que están reunidos, se puede trabajar porque actualmente se está ocupando mucho la metodología de aplicar la encuesta a través de exactamente del QR o a través del correo electrónico, que son personales y de cierta manera igual te da un indicio un poquito mayor. Y tenemos una gran parte de nuestra población que ya está ocupando el teléfono, el internet, entonces ayuda bastante para tener algo un poquito más cercano al número total de personas que se atienden en nuestro sistema de salud. Quizás puede ser una alternativa que se puede ir ocupando. Eso en relación a esta parte. Y aprovechar la instancia para consultarle, porque aparecía que se hacía cada 3 años. Esto va a seguir siendo cada 3 años, solo los segundos semestres, porque salía que estaba realizado en el segundo semestre del 2025, si no me equivoco. Si va a ser así nuevamente, y si me pudieran comentar por favor si está resuelto lo de la gente comunitaria en Llanada Grande, para ir viendo cómo poder colaborar también con eso o cómo lo están llevando, para que también podamos tener subsanado eso y en resumidas cuentas tener mayor cantidad de población participando del diagnóstico. Sí, muchas gracias por sus comentarios, estimado. Efectivamente, como les comentábamos, nosotros hicimos esta encuesta como a priori para poder incorporarla dentro de un diagnóstico participativo, pensando que nos podía entregar herramientas externas a lo que siempre lo que íbamos a hacer, que les mostramos que era la lluvia de ideas, ¿cierto? Jerarquización y árbol de problemas, aparte de los activos comunitarios. Pero luego también dijimos, hay que hacer esto con QR para todos, pero también recogiendo a las personas de la cordillera que dijeron, nosotros no queremos nada digital, solo queremos contestar papel. Entonces sí hay que hacer este trabajo del equilibrio entre obviamente las dos formas, pero sí es algo que hay que hacer. ¿Ya? Esto nosotros lo tomamos como la primera instancia de que queríamos mejorar un diagnóstico participativo, hacerlo de manera más integral, pero claramente esto no queda acá, sino que es un trabajo que comienza con este levantamiento, que luego, yo en este caso justo el año pasado asumí como encargada de participación social. Fui a una reunión del servicio y pregunté, ¿cada cuánto tiempo se hacen los diagnósticos? Porque hemos tenido muchos diagnósticos, a veces unos incompletos, pero nunca, y dijeron cada 3 años, perfecto. Pero el proceso todos los años se hace del plan de trabajo con la comunidad, la entrega de información, ver cómo lo podemos realizar, la gestión constante en salud, y eso es lo que este año tenemos que realizar. Entonces sí, este va a ser el diagnóstico que hicimos, se repite, como lo dice la orientación técnica, cada 3 años, y luego también nosotros durante todo este trayecto hacemos el plan de trabajo con la comunidad. Y en relación a Claudia, nosotros trabajamos de la mano, en este caso con la gente comunitaria. Hemos tenido reuniones, ella siempre está con nosotros, tanto con Fernando, conmigo y el equipo, haciendo el nexo con la comunidad, tanto en talleres, en capacitaciones para la comunidad, en operativos, con el Comité de Salud. Me preguntó por la gente comunitaria. Claro, lo que pasa es que ella toma segundo coral y Llanada Grande. Y ella, en este caso también, por ejemplo, puede también Valle del Frío, porque lo hemos hablado también de poder como colaborar, de hecho, con ella. Nos ayudó un montón a generar el Comité de Salud de segundo corral. Y eso también fue un hito, porque tampoco teníamos un comité activo. Respondiendo a su pregunta, estimado concejal. Y bueno, como les comentábamos, la encuesta también llevó una parte que era, en este caso, escrita, en donde se tomó cada una de las respuestas que hicieron las personas y se escribieron. ¿Cuáles fueron las principales problemáticas detectadas por puño y letra, en este caso, por las personas? En este caso, la ronda médica completa, hubo operativos de especialidades, ¿ya? La problemática que habíamos dicho, resumiendo lo anterior, con el transporte, la conectividad o la lejanía.
Luego tenemos la infraestructura deficiente y la dificultad para obtener horas médicas, tanto de morbilidad o urgencias, ¿ya? Y los largos tiempos de espera para la atención. Luego se vieron las principales sugerencias que se detectaron en la encuesta. ¿Cuáles fueron las principales sugerencias? Uno, que aumentáramos la frecuencia de rondas médicas, ¿ya? Rondas médicas más frecuentes, rondas completas muchas veces, porque pasaba que en algunos sectores, sobre todo lejanos a la cordillera, iban 3 profesionales cada un año o dos veces al año, pero no podíamos entregar esta cobertura equitativa de otras prestaciones a los sectores más aislados. Mejor organización de las horas y del seguimiento de esto, más información a la comunidad sobre las rondas. Ya nosotros en este caso queremos llegar a tener una calendarización participativa, es decir, poder comunicar a través de redes cuáles son nuestras rondas para que las personas sepan y estén en conocimiento. Luego tenemos mejor transporte y disponibilidad de ambulancias, tanto terrestres como marítimas. Muy reiterado esta necesidad, especialmente en postas de salud de la cordillera. Falta de ambulancias, ¿cierto? Vehículos para visitas domiciliarias, transporte para personas mayores que muchas veces no tienen cómo llegar a la posta y viceversa. Muchas veces también el TENS, por ser uno, también tiene que solicitar este transporte para ir a hacer sus visitas, un seguimiento. Luego tenemos la tercera sugerencia de las personas escritas a papel, mayor dotación, mayor estabilidad con profesionales de salud, que tengamos diferentes especialidades. Cuando le preguntábamos a qué se refiere con especialidades, que venga, por ejemplo, el enfermero, la matrona, el dentista, pero también, por ejemplo, el terapeuta ocupacional o el psicólogo, no que sea siempre matrona, médico y dentista, por ejemplo, para las atenciones de la cordillera, sino que sea un poquito más programado y mucho más versátil. Acá también tenemos profesionales estables en postas. También nos hablaron de repente que los cambios de TENS o cambios de profesionales también, para que sean informados. Y también se habló del mejor trato, la empatía y el profesionalismo, y que ojalá el personal siempre esté en capacitación. Luego está la infraestructura y el equipamiento de las postas, y esto se repite en todas las localidades. Mejoramiento estructural de postas, la accesibilidad, por ejemplo, a personas con discapacidad, ¿cierto? El techo, la iluminación, que son cosas también que no se estaban garantizando. Equipamiento, también las personas piden laboratorio, rayos X, son cosas que se pueden gestionar en futuro. Exámenes en la comuna, ya, mantención de ambulancias y espacios adecuados. Y luego tenemos lo que tiene que ver con la mejoría de la gestión, la comunicación y el sistema de horas, ¿ya? Y aquí teléfonos que no contestan muchas veces, falta de información a la comunidad, sistema de toma de horas más accesible y mejor coordinación entre las SFAM, entre las postas y las autoridades. Eso es lo relativo a la opinión usuaria. Ahora mi colega les va a decir cómo fue el resultado de los árboles de problema. Bueno, la metodología de árboles de problema se realizaba en una dinámica de grupo. Si bien la encuesta de opinión era algo individual, el árbol de problema se realizaba a nivel grupal. Entonces, en cada localidad según los participantes, podíamos generar 2, 3 o 4 árboles de problemas, generando un universo de 29 en total. Bien, dentro de las problemáticas detectadas, las 2 primeras, que fueron las más significativas, con 8 árboles, como mencionaba yo, habla de la conectividad, donde aquí también aparecen problemáticas que no solamente son netamente de salud, sino que también aparecen problemáticas que son como a nivel de territorio o a nivel de otras entidades. Por ejemplo, la dificultad de los accesos a la posta por los caminos en mal estado, ya sobre todo en el invierno, cuando aparece el barro, la lluvia y todas las dificultades de acceso. El escaso transporte público, que eso también fue un tema que aparecía a nivel de toda la comuna en general. Para el acceso a la posta muchas veces tenemos que tomar solamente el bus que va de ida y luego ya tenemos que tomar el bus que va de vuelta y no tenemos más opción. Entonces también eso dificulta el acceso para los establecimientos de salud y bueno, obviamente también para todo lo de otra índole. Lugares sin posibilidad de acceso a señal telefónica e internet para la comunicación con la posta. Hay sectores en los que no contamos con la señal telefónica, Valle del Frío,
en los sectores más aislados, donde la dispersión sabemos que es muy grande, y simplemente podemos comunicarnos o a través de radio y no tenemos otra forma. Lugares sin acceso terrestre para la comunidad, que en este caso destacamos Sotomó y Paso del León, que son como las problemáticas que ahí aparecieron y donde se les daba más énfasis. El tema de no poder contar con una conexión terrestre para comunicarse con el resto del mundo. Bien. La segunda es la infraestructura de la posta, donde también esto estaba muy destacado. Habla de la falta de accesos universales, de las faltas de ambulancias terrestres y marítimas, donde Sotomó ahí era donde más hacía énfasis con la necesidad de tener algún dispositivo de traslado de emergencias. La regularización de terrenos, que eso también dificultaba el tema para los proyectos en las postas, de mejoramiento o reposición. Sistemas de calefacción deficientes en algunos lugares, construcciones antiguas con pisos y paredes deterioradas, que habla más o menos de la calidad en el fondo de la infraestructura, y un mobiliario escaso o en mal estado por ser muy antiguo, o incluso también por las condiciones climáticas, la humedad, que todos sabemos que todo eso va deteriorando. Luego aparecen otros como el acceso a la salud a las personas mayores, que esto también fue algo bien transversal, donde hablaba, bueno, también del transporte público poco frecuente y de los fletes muy costosos para el traslado de ellos, cuando necesitan de repente movilizarse. Aquellas personas que solamente cuentan con su pensión, nos mencionaba, de repente movilizarse significa un gasto importante. Mecanismos de difusión poco amigables por las dificultades en uso de redes sociales, pensando en este sector de la población y también en aquellos sectores quizás más cordilleranos, donde la tecnología todavía no es muy amigable con las personas. La baja cobertura de visitas domiciliarias y sin acceso para todos, y una falta de medios de transporte adecuados para los TENS que viven en las postas o que están en las comunidades, que en el fondo enlentece o dificulta, ¿cierto?, la posibilidad de acceder a todas las personas, pensando en aquellos lugares donde el vecino vive mucho más lejos o el TENS tiene que dejar la posta por muchas horas, ya solamente para poder ir a visitar a alguien. Y otra problemática es la inactividad de los comités de salud y juntas de vecinos, donde ahí también muchos hicieron como este análisis introspectivo, donde pudieron identificar que ellos mismos también se pueden ver reflejados como una comunidad pasiva, donde no se pueden identificar líderes comunitarios o históricamente siempre han sido los mismos, pero también hablamos de personas que ya están en avanzada edad, entonces también se dificulta para ciertas acciones. La falta de presencia de los equipos municipales, como nos mencionaban, para capacitación o acompañamiento en los procesos de reactivación, porque muchos también desconocen el cómo debe realizarse el proceso. Y no existen lugares habilitados para encuentros o uso de la comunidad como sedes sociales y lugares para, en el fondo, tener reuniones de este tipo. ¿Ya? También aparecían otras problemáticas, quizás en menos cantidad, como la parte de la gestión también desde nosotros como municipio, como equipo de salud. ¿Ya? Sí, Fernando, disculpen. Solo agregar que estos resultados que se arrojan desde la mirada de los usuarios, independiente que la intervención anterior fue en relación a que eran muy pocas personas representativas, reflejan básicamente lo que hemos venido escuchando en distintas reuniones con los equipos de salud y con los vecinos, que son las problemáticas que ustedes están manifestando. Y si hacemos memoria y hacemos un cruce con el diagnóstico del Consejo Consultivo de los Menores de la OLN, también hace relación con esto, que los niños, a través de la OLN, nos indicaban problemáticas que ellos veían muy similares, con infraestructura, con ambulancia, con acceso a la posta, con los caminos, con la comunicación. Entonces, en cierta medida yo creo que es importante siempre, independiente que a veces la participación no es masiva, los instrumentos, cuando tienen una metodología bien elaborada, generan en cierta medida que se levante lo que uno también escucha constantemente en el boca a boca o en las conversaciones con los vecinos. Muchas gracias. Don René. Aquí donde nace que también acá se propuso en algún momento el tema de comunicación.
el tema radial que fue una sugerencia, ¿cierto? Tener alguna central con radio las 24 horas, ¿cierto? Con turno y el teléfono, porque siempre estamos recibiendo quejas, ¿cierto? Porque nadie contesta los teléfonos en temas de urgencia o emergencia. Y para la zona aislada, el tema que hace falta una radio, ¿cierto? De largo alcance, que ya lo vimos hace un tiempo atrás, cuando hubo un accidente arriba en el Stephen, la cantidad de horas que costó, cuando ocurrió el accidente, se demoraron 2 horas para trasladarse a buscar una señal telefónica por no tener una radio. Y yo creo que ahí es donde deben dar prioridad y cómo adquirir los equipos y tener esta red de comunicación. Efectivamente, claro, es una necesidad que aparece dentro de los diagnósticos y también, bueno, fuera de los diagnósticos, nosotros como equipo también pudimos o intencionamos la realización de capacitaciones en formulaciones de proyectos, que en el fondo iba dirigido a los vecinos, tanto personas naturales como comités de salud o equipos más organizados, para en el fondo también intencionar y empoderarlos en la adquisición, por ejemplo, de ciertos insumos para su comunidad. En este caso, cuando nosotros fuimos a Llanada Grande, Segundo Corral, se planteó esta necesidad y las personas se vieron también mucho más empoderadas y como con la intención de poder realizar, por ejemplo, un proyecto para esto. Porque el acceso existe, ya la forma también está, los recursos también está, hay distintos lugares donde se pueden postular. Pero en el fondo la comunidad necesita saber en dónde, cómo hacerlo. Y nosotros en realidad estuvimos realizando estas capacitaciones, obviamente también con la participación quizás no la que uno espera, porque también la cultura generalmente ha sido no de tanta participación en los distintos escenarios o cosas en donde nosotros hemos tratado de presentar. Pero la idea es mantener esto y generar otras instancias de capacitación para que justamente este tipo de necesidades que de repente a lo mejor muchas veces el equipo no podría solucionar en el acto más inmediato, si la comunidad puede tomar esta acción a través de sus medios y con nuestro acompañamiento poder generar acceso a estos tipos de recursos. Don Eduardo y después la señora Teresa. Bueno, aquí me quedan hartas preguntas respecto de las problemáticas detectadas. Yo voy a tratar de plantearlo con harta cautela también, ¿cierto? Entendiendo también las dificultades que nosotros tenemos desde los presupuestarios, infraestructura y todo lo demás, pero cuando nosotros hacemos diagnósticos participativos y cuando levantamos problemáticas, nos queda una tremenda labor que es, ¿qué vamos a hacer con estas problemáticas? ¿Cómo las vamos a abordar? ¿Cierto? ¿Cómo lo vamos a trabajar a corto, mediano y largo plazo? ¿Cierto? ¿Y cuál es el trabajo que se va a establecer en base a eso? Y primero, o sea, inicialmente, ¿cómo vamos a lograr reencantar a los vecinos que hoy no participan? Porque digamos, eso es la primera señal de que algo está pasando aquí. No quieren, ¿por qué? Y eso tenemos que sí o sí trabajarlo. Pero más allá de eso, todo se repite. O sea, transporte, falta de líderes comunitarios, infraestructura, problemas de calefacción. Entonces son cosas que ya deberíamos tener quizás identificados de cómo los vamos a abordar, de cómo se van a trabajar, de qué se van a hacer. No deberían ser quizás ya al siguiente o a final de este año un problema de salud en cuestión. Entonces eso también me gustaría saber cómo se va a abordar. Sí, súper. Mira, en relación a algunas problemáticas que aquí están identificadas, hay algunas que se están subsanando y que ya se han subsanado. Ya, por ejemplo, la calefacción, se han cambiado combustiones, se han llevado estufas pellet, justamente porque, por ejemplo, nosotros nos pedían estufa pellet, ya la instalamos este mes, por ejemplo, y estamos haciendo también modificaciones para que otras postes también puedan tenerlo, y se hicieron las órdenes de compra y las calefacciones deberían estar ok, al igual que los convenios de leña y eso. Entonces, sí se ha avanzado en ciertas cosas, hay proyectos de mejoramiento que están llegando a los materiales, si bien, como usted dice, no vamos a poder hacerlo todo, pero sí hay que hacer un plan. De hecho, por eso también yo desde el 1 de febrero
tengo el nuevo cargo que es Dirección Técnica de Postas Rurales. Y la idea de este cargo también es poder subsanar todos los requerimientos y necesidades de postas y poder articular con Departamento de Salud, pero también con ustedes, hacer un trabajo que sea de la comunidad, de nosotros como gestionan el salud y también con autoridades locales, porque siento que es la única forma de avanzar y sí se puede con un plan de trabajo que den resultados a mediano, corto y largo plazo, pero sí vamos a estar dando respuestas. Esta es la instancia para subir el requerimiento, luego se van a entregar los avances también, porque es importante que se conozcan, pero estamos de acuerdo de que las problemáticas se repiten y la verdad es que nosotros también, antes de pasar a los árboles de problema, hicimos todo lo que es, con cada grupo que se hizo, ellos hicieron como una catarsis de todas las problemáticas, cada grupo. Luego se fueron viendo cuáles de esas se repetían para jerarquizar. Luego se vio el tema de los árboles de problema, cuántos más se repetían, pero hay un sinfín de problemáticas que son de menor grado a mayor grado. Todas son iguales de importantes, pero sí nosotros quisimos en este momento poder dar a conocimiento las problemáticas que son más redundantes. Yo creo que es por donde tenemos que empezar a trabajar ya. Perdón, Sí, Eduardo. solo para terminar, ¿es posible que lo tengamos calendarizado y que podamos tener un seguimiento cada 3 meses para que funcionemos de forma ordenada y ver en base a... Es que a mí me parece súper importante que si tenemos resultados de un diagnóstico, todos tenemos la información. Entonces, hoy no podemos desconocerlo. Porque, bueno, eso pasa cuando se levantan datos. Existe la información, la evidencia y nadie lo puede desconocer, entonces tenemos que generar un calendario para ir trabajando Abordando los requerimientos. sí o sí. O sea, estableciendo corto, mediano y largo plazo respecto a las necesidades que están manifestándose ahí. Sí, muchas gracias por eso, porque igual para nosotros igual es importante tener el acompañamiento de los concejales y de las autoridades, porque de esa forma creo que avanzamos mucho mejor. Así que para nosotros yo creo que es importante fijar esta fecha, juntarnos, hacer un comité de trabajo, para que también vayan ustedes también sabiendo los avances que se realizan, todo lo que se está avanzando en relación a las postas y también de que se está haciendo esto es una parte, también se está hablando con cada encargado de posta, que ellos también tienen otra mirada que si bien se cruza, es mucho más profunda, porque ellos son los que más conocen el territorio como agentes de salud que están haciendo salud en esos territorios, pero también nosotros nos queda al debe lo que son que todos los comités de salud se puedan activar aquí en la comuna, porque ellos también son clave como contraparte de la comunidad. Y sí tenemos acá en el sector estuario solamente Río Pueblo que no cuenta con su comité de salud, que de hecho ya se tiene que hacer un plan, ¿cierto?, desde el CESFAM para que pueda convocar a su comunidad, para que se pueda ejecutar este proceso participativo de convocatoria y también de votación. Y en el sector de Cordillera nos faltaría Valle del Frío con su comité de salud al día, Llanada Grande y Paso León. Entonces la verdad es que se habló en cada uno de estos diagnósticos con líderes comunitarios, presidentes de juntas de vecinos, que ellos están disponibles y dispuestos también a poder colaborar en este primer proceso de convocatoria para comités de salud. Eso también se quedó conversado y la idea de esto es que podamos en algún momento hacer como este cruce entre comités, ¿cierto?, representantes, autoridades y salud para ejercer la gestión de la salud. Así que agradecemos también esa propuesta. Señora Teresa, tiene la palabra. Gracias. Bueno, casi está lo que iba a decir en mi exposición. Felicitarla primero que nada por su esfuerzo y su trabajo. Siendo la comuna de Cochamó, nuestra comuna tan dispersa, tan difícil como para llegar y en un solo día poder captar la opinión del 50% de cada sector, lo encuentro muy difícil. No sé si se podrá desarrollar a futuro, por ejemplo, una idea loca, una semana el programa en un sector. Porque, como vuelvo a repetir, cuando uno va a terreno, obviamente tú no vas a encontrar una persona o un paciente a las 10 de la mañana o hasta las 2, porque la mayoría de la gente trabaja y no está en sus hogares y no está el día de que ustedes llegan. Tal vez una semana en la cordillera, una semana en Sotomó, es una idea loca a lo mejor, pero es la única forma, porque generalmente los vecinos no están, vuelvo a repetir. Entonces a lo mejor una encuesta digital, manual, que uno lo puede llevar
que un dirigente pueda tenerlo durante un mes, que los concejales lo podamos tener para ir apoyándonos, porque es la única forma de que los vecinos puedan llegarle lo que ustedes están haciendo a través de un año, esperar un año para ver los resultados, porque los que hacemos terreno, no quiero decir que los otros no puedan, pero hay gente que vamos más allá de donde van los vehículos, siempre lo he dicho, y ahí uno ve en terreno las necesidades de las personas, que yo las voy anotando igual acá. Por ejemplo, vamos a Llanada Grande, al sector, pero no nos extendemos a La Rosa, al Portón, que tengo sectores donde los vecinos han manifestado que no llegan. También la movilización que se ha visto ahí, para ellos también dicen, es muy difícil llegar en el bus de la mañana porque no tenemos locomoción que nos arrastre. Lo mismo Sotomó, lo mismo Yaguepe, que son, claro, Yaguepe está cerca o Yate está cerca, pero ahora quien te trabaja. Entonces, como decía usted, mi querida Lilian, vamos a tener que trabajar, apoyarnos unos a otros, porque al final cuando tú llegas, el vecino no ve quién llegó, si llegó salud, si llegó educación, llegó la municipalidad, dicen. Ellos no distinguen afuera que son diferentes hermanitos, sino que es una sola mano. Así que eso, felicitarlo por su trabajo. Estoy segura que el próximo va a ser un diagnóstico más participativo, que no es que la gente no quiere estar, sino que no puede estar. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Teresa. Sí, bueno, igual es importante mencionarlo que todos los diagnósticos participativos fueron conversados con Dideco anterior para que pudiera participar. En esos quedamos y no tuvimos la participación de él y ni la convocatoria. Entonces, es algo que igual nosotros hemos hablado con la señora Ceci de comenzar operativos en conjunto, justamente para que estos operativos sirvan para abrir ciertas puertas, para aplicar encuestas, para resolver dudas, informar también a la comunidad. Yo siento que la brecha aquí importante es que a veces las cosas se están haciendo o están en proceso y las personas no tienen conocimiento. Eso nos pasó también a nosotros escuchando a los vecinos, porque nosotros recibimos a todos los vecinos con lo que ellos quieren mencionar, quieren, y en todo su derecho, felices de escucharlo. De hecho, aprovecho de hacer una mención honrosa a las personas de Cordillera, o sea, Valle el Frío, Paso, León, Segundo Corral. La gente venía de lugares pero demasiado lejos en sus caballos, y la verdad es que tuvimos muy buena participación. 11 personas, 12 personas, porque a veces no todas, en este caso a veces iban antes, fueron a participar, y eso también es importante. La gente de la Cordillera está participando mucho más a veces que las personas de acá. Entonces también es importante mencionarlo, que a pesar de las distancias están interesados en que esto pueda funcionar y que podamos trabajar mancomunadamente. Bien, proseguimos. Bueno, continuando, también nosotros realizamos un mapeo de activos comunitarios, que era otro ítem dentro de la metodología de diagnóstico participativo, donde imprimimos ciertos mapas desde la comunidad a nivel satelital, se plotearon, y estos fueron presentados, ¿cierto?, en las distintas localidades para identificar aquellos activos comunitarios, que en el fondo son representantes de la comunidad o personas en las cuales uno pudiera decir que generan salud de cierta manera, ya sea con los conocimientos por ser, no sé, un herrero, por ser una persona que realiza tejidos, por ser incluso hasta las personas que antiguamente se conocían o componedores de huesos o hierbateros. Todo ese tipo de personas también son identificados como líderes por el aporte que en algún momento han realizado a la comunidad. Y aquí están identificados, bueno, tenemos fotos de los distintos lugares donde fueron presentados, que en realidad fueron en las 9 localidades, con la participación de la comunidad, donde ellos mismos pudieron identificar todos los lugares, ya sea a personas o entidades, iglesias, postas de salud, retenes de carabineros, recursos ya sea plazas, lugares de encuentro social, etcétera. Y bueno, un poco lo que estábamos justamente hablando, que es como la proyección que quizás nosotros podemos plantear y resumir también, es un trabajo en equipo, generar instancias de evaluación y elaboración del plan de trabajo, que era justamente lo que se estaba conversando hace un instante, para ir en pos de atender aquellas necesidades más urgentes y alcanzables también desde el Departamento de Salud y municipio. Ya
El otro punto importante, evidenciar, dar cuenta del trabajo con la comunidad en el plan de salud comunal para evidenciar toda la labor realizada y pronunciarse en lo que se debe avanzar en el corto, mediano y largo plazo. Ya las personas muchas veces o también nos decían que en las instancias anteriores, cuando se realizaban estos diagnósticos, era como una instancia en la que quedaba simplemente ahí. Nosotros íbamos y se generaba el diagnóstico, el conversatorio, pero la gente decía, ¿y qué pasa después? No tenemos respuesta de lo que nosotros ya hemos expuesto, ya lo hemos dicho años anteriores, y esto queda aquí. Entonces, eso también es un factor por donde la participación quizás también se ve perjudicada, pero en el fondo esta es una oportunidad que tenemos para poder corregir eso, ya, pero siempre evidenciar. Ese es como también un punto clave. La gestión territorial, que en el fondo es destacar al municipio como el pilar fundamental en el desarrollo de las respuestas a la comunidad mediante el trabajo intersectorial e intrasectorial. Ya que en el fondo nosotros como equipo de salud, ¿cierto?, somos parte del municipio y dentro de las necesidades que se exponen está salud, pero también hay de otras áreas. Entonces, trabajar como un conjunto para poder dar respuesta a lo que más se pueda. La comunicación, que es mantener una comunicación fluida con las comunidades a través de los comités de salud por cada sector, y ahí en realidad nosotros como la mesa PROPAMA que les mencionábamos anteriormente, tenemos un rol importante, ya que a través del programa de participación social, promoción o MAIS, somos un medio conector en el fondo entre el municipio y la comunidad. Y el último punto es la presencia, en el fondo, preservar la oportunidad de diálogo permanente, con presencia en las localidades e intervención desde área de salud para atender las necesidades propias y obviamente también el municipio desde las otras áreas que también le incumben. Pero en el fondo esta sería como la proyección que nosotros quisiéramos proponer y en el fondo buscar también las instancias de poder contar con las autoridades para avanzar en dar respuestas al diagnóstico y la continuidad, que en el fondo yo creo que eso es lo que la comunidad en el fondo quiere. Y bueno, para finalizar ahí un poquito resumen del trabajo, ahí bueno, está nuestra otra integrante de la mesa PROPAMA, que es Romina Baroa, que bueno, se encuentra con feriado legal en este momento, pero éramos como la triada que formábamos esta mesa, ¿ya? Y ahí vemos un poquitito el traslado donde nosotros estábamos. Cuando fuimos a Paso del León, por ejemplo, nos encontramos con un día de sol y en el regreso nos encontramos con nieve. Ya es parte de la ruta y de la realidad en el fondo que nos toca como equipo de salud, pero tratando de cubrir y aportar en el desarrollo de esta actividad. Así que con esto más o menos damos finalizado por nuestra presentación. Muchas gracias. Bien, gracias chiquillos, muchas gracias. Señora Cristina tiene la palabra. Bueno, escuchando atentamente a la presentación y también decir que en alguna oportunidad también pude acompañarlos y como experiencia fue muy agradable porque igual el entusiasmo de los vecinos es diferente a como uno va individualmente y puedo rescatar que fue buena instancia, ¿cierto? Pero me asalta la duda o es una mención que se hace como análisis. Ahí acaban de decir de que, por ejemplo, a mayor distancia, más participación de vecinos, ¿cierto? ¿Por qué? Voy al hecho de analizar por qué a la mayor distancia esa convocatoria tuvo más efecto. Si en el CEFAM nosotros contamos con muchos más profesionales y la atención se supone que es mucho mayor. O sea, si en las rondas va médico y va enfermera o va, no sé, matrona, dos o tres profesionales, ¿qué está pasando en el CEFAM? Que la atención o la participación de los usuarios no es acorde a diferencia de lo anterior, más lejos. No sé si me explico. O sea, entiendo, o viéndolo así a mayor capacidad de personal profesional, debería haber más masa participativa. A eso es lo que quiero llegar. O sea, a analizar el por qué no llega el usuario en actividades del CEFAM. En breve, una cosa así.
Mire, bueno, al principio comenzamos diciendo que la localidad que tuvo más participantes fue Río Pueblo con 25 personas. Tuvimos en este caso una mayor convocatoria, estaba esa biblioteca, yo creo que con mucha participación, pero lo que nosotros mencionamos que es importante que la cordillera no se quede atrás, que si bien todas las localidades pudieron mantener un número más o menos equitativo de participación constante, y eso se recalca también y se hace la mención porque a pesar de las distancias está la participación porque las personas quieren tener este contacto con, en este caso, el equipo municipal. Pero aún así, en Río Pueblo nosotros tuvimos 25 personas, quizás nosotros lo conversamos, los espacios nos hubieran gustado que fueran otros. ¿Nos faltan espacios para reunirnos con la comunidad en Río Pueblo? Sí, nos faltan espacios. Creo que si tuviéramos otros espacios quizás pudiera también llegar más personas, pero siento también que hay que mejorar siempre la convocatoria y por supuesto tener un diálogo permanente con la comunidad de Río Pueblo. Yo creo que eso hace falta, porque cuando uno pierde la credibilidad, por supuesto que también pierde la participación. Obviamente uno podría hacer un estudio etnológico y ver cuáles son las poblaciones y qué pasa, cuáles son en este caso los daños que se han realizado o en este caso la continuar atención. Hay muchos factores que nosotros pudiéramos analizar, pero aún así yo destaco la participación de Río Pueblo, tuvimos la mayor participación y por lo tanto también es mencionar a la cordillera porque a pesar de que están lejos, llegó una buena cantidad de personas. Claro, no, sí, voy al hecho igual que, por ejemplo, está Cochamó, que igual es un importante espacio donde se atiende a harto usuario. Eso. Don René. Es fácil de deducir el porqué, el porcentaje, a lo mejor la cantidad y el porcentaje de participación, porque ellos sienten la necesidad de que están en desigualdad con el resto de los centros más poblados. Nos está llegando la misma atención que estamos recibiendo nosotros acá en Cochamó, en Río Pueblo. Y yo creo que esa es la respuesta más clara de por qué viajan tanto por la necesidad que ellos tienen. ¿Ya? Sí, lo que dice usted es muy cierto. Eso también se ve reflejado incluso si lo llevamos como in situ, de repente en las rondas médicas el tema del ausentismo a la persona a su hora es mucho menor. Si nosotros nos vamos al CESFAM, probablemente los porcentajes de inasistencia es mucho mayor por lo mismo, porque sabemos que tenemos un centro referencial acá, tenemos el acceso quizás si no voy podré ir mañana, pero en el caso de las localidades más aisladas, cuando llega el momento es donde las personas sí o sí se convierten en su prioridad. Entonces eso es muy cierto lo que usted menciona. Bien, solo volver a destacar que hubo este cambio metodológico. Yo creo que igual es importante respecto a los diagnósticos anteriores, la cobertura que se logró hacia otros territorios. Nos queda el desafío de aumentar, buscar la forma de aumentar de mayor forma la participación. Nosotros como municipio de Dideco tenemos que asumir también el rol de poder colaborar en esta reactivación de los propios comités de salud. Son los entes llamados al diálogo constante entre las comunidades y los equipos de salud y el municipio, ¿cierto? El desafío también es poder en esta planificación que planteaba el concejal Eduardo, de poder establecer también una priorización respecto a cuáles son las necesidades de corto, mediano y largo plazo, cuáles son las tareas que nosotros podemos cumplir de manera inmediata y que va de la mano también, reitero, con lo que uno escucha en la misma mesa de trabajo que se levantó acá en Río Pueblo, donde levanta la necesidad de ambulancia, de rayos X, de laboratorio, etcétera, que también es una constante. Reiterar este cruce de información con el Consejo Consultivo de los Jóvenes, que nos hace también sentido y que nos dice cuáles son las alertas que están levantando las comunidades independientes de los grupos etarios. Y eso igual es digno de destacar. Finalmente, señalar y solicitar que el diagnóstico, el instrumento, el documento, completo, pueda ser remitido también para que nosotros se lo hagamos llegar el diagnóstico completo a los concejales en conjunto con este resumen que ustedes dieron a conocer para que el Consejo también pueda hacer este seguimiento que manifiesta necesario. ¿Ya? Sí, súper. En relación a eso también comentarles para que ustedes estén en conocimiento que el plan de salud actual tiene todo esto sistematizado, árbol por árbol, y toda la estrategia, y se encuentra actualmente en revisión por el Servicio de Salud.
Ya cuando se ha remitido acá, la idea es que se presente el plan de salud también, y ahí la idea es que ustedes también tengan, al igual que el año pasado, que este fue el diagnóstico, el plan de salud que dura 3 años, pero se hizo una actualización, y esa actualización es la que está en revisión actualmente. ¿Ya? Así que para que tengan, sepan en conocimiento que se le va a hacer llegar todo ese documento incorporando esta temática. Bien. Muchas gracias, chiquillos, por la exposición. Vamos con el segundo punto que también exponen ustedes, mientras preparan ahí la presentación. El segundo punto que queremos dar a conocer dentro de tabla es la presentación de las bases al Consejo Municipal del concurso público para director o directora del establecimiento de atención primaria de salud municipal del CESPAM de Río Pueblo, donde también va a exponer Lilian Cortés y se suma al equipo Isabel Valdebenito como recurso humano. Lo importante de esto es que quiero señalar 2 cosas antes de poder dar el pase al equipo. Lo primero, que estas bases se habían demorado, dado que personalmente solicité al Servicio de Salud un pronunciamiento y una revisión respecto a esto. Hubo un feedback, una retroalimentación de las bases, y por lo tanto hoy día nosotros estamos en posibilidad de presentárselas a ustedes para que ustedes también en conjunto las podamos revisar, y posteriormente en otra sesión de consejo podamos incorporar modificaciones si así son necesarias y pertinentes, para que después puedan ser sometidas a aprobación, y posteriormente el llamado concurso para el director o directora del CESPAM de Río Pueblo. Bien, eso. Dejo con ustedes entonces. Lilu continúa exponiendo y se suma, como dije, Isabel Valdebenito de Recursos Humanos. Bueno, entiendo que todos tienen en sus poderes, ¿cierto?, el documento escrito, ¿verdad? Súper. Bueno, acá quisimos nosotros colocar los aspectos más relevantes que siento que son indicadores del proceso que se va a llevar a cabo. Ya estas son las bases del concurso público, ¿cierto?, director o directora de establecimiento de atención primaria de salud del CESFAM Cochamo Río Pueblo. Estas bases fueron visadas, como comentó el señor alcalde, por el equipo de sección estratégica del Servicio de Salud y su equipo jurídico, y también unificamos con las observaciones del equipo jurídico de la ilustre Municipalidad de Cochamo. Bueno, como bien dijimos, este es un concurso público a director del establecimiento de atención primaria, y la ilustre aquí Municipalidad de Cochamo, a través de su Departamento de Salud Municipal, conforme a lo establecido en nuestro artículo 10, 13, 33 y 35 de la Ley 19.378, que es nuestro Estatuto de Atención Primaria, llama concurso público de antecedentes para proveedor de este cargo, y este concurso será publicado, abierto, para todos quienes cumplan con los requisitos exigidos para desempeñar este cargo, teniendo derecho a postular en igualdad de condiciones, y debiese registrarse de acuerdo a las siguientes bases. Aspectos relevantes del cargo: primero, se espera que este postulante, ¿cierto?, desempeñe cargos de funciones en estricto rigor y apego a las normativas técnicas y administrativas vigentes, actuando con responsabilidad, probidad y compromiso institucional. La vigencia que tiene este cargo, ¿cierto?, conformidad con el artículo 33 del estatuto antes mencionado, cita que debe ser una vigencia de 3 años, de acuerdo a la fecha en que asuma sus funciones y del correspondiente decreto de nombramiento. ¿Ya? En relación a la remuneración de este director o directora, se va a determinar de acuerdo con lo señalado en el párrafo 3, título 1 de la ley 19.378, según su categoría, ¿ya?, y el nivel de encasillamiento correspondiente. Acá tenemos, por ejemplo, la categoría en el cuadro que es A o B. En este caso A es médico cirujano, dentista, ¿cierto?, o químico farmacéutico. Y tenemos en la categoría B todos los otros profesionales, psicólogos, nutricionistas, matronas, enfermeros, entre otros, que también pueden, trabajador social, por supuesto, que también pueden, en este caso, presentarse en las bases. Y tenemos ahí disposiciones generales también, que este concurso consiste en un procedimiento técnico, ¿ya?, y objetivo, en el que, ponderando diversos factores de los antecedentes, tanto curriculares, evaluación psicolaboral, entrevista del personal, se obtendrá un puntaje que va a servir para que la comisión tenga como un indicador, y de esa forma seleccionar el o los postulantes a cargo proveer, quienes serán propuestos al señor alcalde para su resolución final.
¿Cómo podemos hacer la obtención de las bases de este concurso? Primero, para la obtención de las bases, los postulantes deberán ingresar al sitio web de la Ilustre Municipalidad de Cochamó, www.municochamó.cl, y dirigirse a la sección concursos públicos. ¿Ya? A la vez, los documentos de postulación deberán ser presentados físicamente en la Secretaría del Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad de Cochamó, y en el sobre debe indicar nombre completo, cargo el que postula, número de teléfono y correo electrónico, o enviados al correo concurso dirección cesfam@gmail.com. Ya se debe indicar en el asunto: concurso público, director, directora, Centro de Salud Familiar Cochamó, Río Puelo. Algo muy importante y que tenemos que revisar, ¿cierto?, es el perfil del profesional. Ya, el director del establecimiento debe participar primero que todo en la formulación, en la ejecución y en la evaluación de un plan de salud comunal, siempre cautelando la programación local, ya respondiendo a las necesidades tanto de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud en la población de este territorio. Por otro lado, tiene que participar activamente en el plan anual de participación local y trabajar en conjunto con la comunidad funcionaria y usuaria del establecimiento. Para dar cumplimiento a esto, ya deberá diagnosticar, planificar, organizar y dirigir el equipo de trabajo, así como controlar las acciones del establecimiento a su cargo. Y todo ello teniendo una gestión proactiva, velando por el correcto abastecimiento oportuno y adecuado de su equipamiento, insumos, suministros, fármacos y otros recursos necesarios para el correcto funcionamiento. Acá quisimos colocar algunas funciones y responsabilidades específicas, ya no están todas, pero están las más relevantes. Cómo dirigir y liderar al equipo de salud en el proceso de consolidación del modelo de salud familiar, supervisar y controlar el cumplimiento de las metas sanitarias o las metas IAPS que nosotros tenemos como cumplimiento. Tenemos que gestionar de manera adecuada todos los recursos que tengamos, tanto técnicos, ¿cierto?, físicos, materiales, tecnológicos y presupuestarios. Participar en formulación, ejecución y evaluación del plan de salud comunal. Efectuar una precalificación del personal de dependencia directa y participar de la comisión de calificaciones anual según corresponda. Supervisar el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en la planificación estratégica del CESFAM. Dirigir y liderar al equipo de salud en el proceso de consolidación de este modelo que le hemos conversado. Responder efectivamente a todas las inquietudes y sugerencias de los usuarios con respecto al funcionamiento, la calidad de la atención otorgada, en este caso por todos los integrantes del centro de salud, y representar, por supuesto, al centro de salud en reuniones técnico-administrativas en los distintos niveles internos y externos con nuestras autoridades locales que correspondan. Tenemos en este caso en las bases que ustedes tienen competencias deseables para el cargo. Ya tenemos tanto competencias técnicas, que tiene relación ciertamente a los conocimientos y a todo el perfil, ¿cierto?, de lo que hemos revisado anteriormente. Transversales, que tienen que ver en este caso con el acompañamiento, con el trabajo colaborativo, con las alianzas estratégicas, en este caso unificar criterios de SAM con postas como centro regulador y por supuesto también con las autoridades, y algunas competencias específicas que tienen también que ver con la formación. ¿Ya? Acá en rojito pusimos algunas sugerencias que fueron entregadas por el equipo de jurídica de la Ilustre Municipalidad de Cochamó. Si bien fueron muy poquitas las, en este caso, aseveraciones que nos hicieron, es importante mencionar. Primero, experiencia laboral en sector público y o privado, y nos pusieron exclusivamente en cargos directivos, jefaturas en sector público y o privado en el área de salud. Es decir, que la persona que se venga a postular sí o sí tiene que haber tenido una experiencia previa ya en algún cargo directivo. Luego tenemos su formación profesional, que tiene que cumplir, ¿cierto?, con categoría A, categoría B. Y luego tenemos las especializaciones y capacitaciones. Y ahí también nos coloca exclusivamente en capacitación de temas de salud familiar, gestión en salud, administración, planificación y otros que guarden relación a las competencias deseadas. Que es importante que nos mencionó ahí jurídica que, por ejemplo, sí o sí la persona tiene que tener un magíster, idealmente relativo al cargo, porque si ya no cumple con ese criterio no va a cumplir con el puntaje de admisibilidad. Por lo tanto, que quede inmediatamente fuera de este concurso público. Ya eso es algo importante igual que podemos mencionar. Antecedentes de la postulación.
el alcalde llamará a Perdón, concurso. Lito, si puedes volver al punto anterior. Solo para conocer también, porque esa fue la mirada también jurídica. Quiero también, si es posible, a lo mejor la opinión de ustedes desde la perspectiva de esos aportes, si le hacen sentido o no y en qué medida también nos posibilita tener mejores profesionales que quieran postular. Yo creo que al menos, no sé si Isa comparte mi opinión conmigo, que es muy importante que la persona que vaya a dirigir este centro de salud tenga todos los criterios que se requieren exclusivamente un estudio profundo. Porque yo creo que si bien a veces en este caso no hemos tenido jefaturas con estudios profundos en el área, ¿cierto? A veces sí es importante tener una mirada integral que pueda generar que uno tenga una mirada mucho más, menos sesgada muchas veces del trabajo. Yo creo que el criterio que tanto el servicio como en este caso el jurídico menciona es algo que nosotros tenemos que hacernos cargo y tratar de cumplir con ello a cabalidad, porque es la única forma que nosotros vamos a tener también un resguardo y respaldo también frente a que después el plan de trabajo sea cumplido en base a lo requerido en el concurso base, que yo creo que esta es la Biblia que ahora vamos a tener que sortear para que podamos tener una persona que pueda cumplir con los requisitos y exigencias también de este territorio. También solo acotar que yo estoy súper de acuerdo con la frase exclusivamente, porque no basta tener el título de categoría A o categoría B. Ya quedó demostrado que necesitamos gente que tenga experiencia y también estudios relacionados con administración, porque es muy difícil tener 70 personas a cargo y no tener la experiencia o los conocimientos exclusivamente en eso. Bueno, antecedente de postulación, el alcalde llamará a concurso público mediante la dictación del decreto exento. Para postular, las personas descargarán las bases, como lo mencionamos anteriormente. Para la postulación, los documentos deberán ser presentados físicamente en el Departamento de Salud Municipal. Y acá tenemos que recibir nosotros antecedentes personales, profesionales y laborales que están insertos en las bases. Pero aquellas postulaciones que no presenten la documentación señalada serán consideradas también como inadmisibles. Yo creo que ahí solo dice físicamente y en puntos anteriores hablaba de un correo electrónico. Sí, puede ser por correo electrónico o físicamente. Ya, Sí. Entonces, para tener esa Para tener presencia. esa, sí. Bueno, aquí importante, la comisión. La comisión estará integrada por encargado de salud municipal o quien lo represente, ¿ya? Un consejo o un representante del consejo designado por este, en calidad de ministro de fe, un representante del director del Servicio de Salud del Reloncaví. Y acá está marcado en rojito la también sugerencia que nos dio el jurídico de la municipalidad, que no era necesario tener un encargado de departamento de recursos humanos dentro de esta evaluación. Le voy a dar el pase a Isa para que pueda explicar este punto. Lo que pasa es que la ley es súper clarita y habla solamente de las personas que están ahí. Nosotros habíamos puesto encargada de recursos humanos porque el trabajo va a ser muy arduo, pero la verdad que la ley exige que sea un concejal y la encargada del Departamento de Salud que estén en el proceso. El representante o ministro de Fe, nosotros tuvimos en un concurso interno la posibilidad de ya trabajar con él. Por lo general vienen solamente a la apertura de sobres, pero como más adelante igual se va a explicar, se exige el 50% para que pueda ser efectiva la comisión. Así que lo más probable es que el trabajo después sea exclusivamente de un concejal y de la encargada del departamento. Don René y después don Brian. Una consulta, el tema del concejal no tiene que estar incorporado en el reglamento interno para que incorpore las comisiones. Reglamento interno nuestro, Sí. del reglamento del Consejo Municipal. Correcto, aparte de lo que dice el artículo 35 de la ley 19.300. Sí, yo creo que hay que evaluarlo porque efectivamente nosotros tenemos también comisiones, igual en ese sentido hay comisiones de trabajo. Yo creo que con tal de generar el aporte y la representación del Consejo Municipal en esta comisión, yo creo que es pertinente. Ahora bien,
en otros concursos también pusimos como de salud específicamente, también pusimos la participación de los gremios, y eso igual lo planteo en la mesa como si es o no requisito dentro de estas bases. Claro, no es requisito del gremio para este cargo. Perfecto. ¿Ya? Y lo otro es que este concejal o este representante del consejo sale ahora porque la ley dice que tiene que ser el director de otro establecimiento de salud, pero nosotros no tenemos otros SFAM. Entonces, por esa razón, tiene que participar un representante del consejo. No tiene que estar ni en ningún reglamento ni nada, solamente indica que debe ser reemplazado por un concejal o un representante del consejo municipal. Exactamente. Bien. Sí. Bueno, y como menciona ahí, y lo dijo Isabel, la comisión de concurso estará activa durante todo el proceso y podrá sesionar siempre que esté presente más del 50% de sus miembros. En caso de ser necesario, se designarán las subrogantes correspondientes. Y bueno, este cronograma es el que está sujeto a modificación porque si bien en lo que ustedes tienen en sus manos, ¿cierto? Hubo un error en la publicación, en este caso, que tiene que tener 30 días como mínimo publicado. Ya, por lo tanto, y si se dan cuenta también, la idea es que hoy día se pudiera haber aprobado, pero hoy día se está haciendo esta presentación para que se pueda analizar, discutir internamente y en la próxima sesión poder aprobarlo y luego de eso ya comenzar con este cronograma, ¿cierto?, realizado por el dictamen. Así que por eso es que en este caso, si ustedes ven, ahí empiezan las fechas desde el 19 como aprobado y la verdad es que hoy día recién estamos presentando. Por lo tanto, se va a igual hay correr. un estimativo también para tener en consideración las fechas. Pues, va a partir desde la base en que sean aprobadas por el Consejo Municipal. Exacto, y se va a enviar después el documento ya con todas las fechas una vez que esté aprobado para que sean concorde con este caso las directrices legales. Y eso ha sido la presentación. Atentos a sus consultas. Gracias. Concejales, ¿algo que señalar, aportar respecto a esta primera presentación respecto a las bases del concurso para el directorio o directora del CESFAM? Importante igual, bueno, estas bases ya están en los correos electrónicos de los concejales, que puedan a lo mejor dar una lectura más acuciosa y generar algún tipo de aporte, porque la idea es poder después en una futura sesión poder ya someterlo a aprobación estas bases. Don Brian Martínez. La metodología de trabajar para la futura aprobación o no aprobación de estas bases va a ser enviar comentarios a través de correo electrónico para que en la otra sesión podamos hacer la votación, o en la próxima sesión traemos las inquietudes. No, buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que lo que podemos canalizar es que si ustedes tienen dudas o aportes respecto a la base, se pueden hacer llegar también al ILU para que podamos sistematizar con copia, en este caso a Cecilia, que está ejerciendo el rol de secretaria municipal, porque ella es la que después reúne todos los antecedentes y se los tiene que enviar a cada uno de ustedes. Ya, entonces Ceci tiene que sistematizar también en conjunto con Lilu toda la documentación para la presentación del Consejo, y por lo tanto si ustedes tienen dudas, aportes, también lo pueden hacer llegar, por favor, para que podamos, evidentemente tiene que ser antes del martes para que podamos nuevamente someter este documento al conocimiento de ustedes, ya en definitivo, con una programación, eso es igual importante. Cuando lo sometamos a votación, vamos a establecer una programación de acuerdo, pensando que va a ser aprobado la base ya, para poder tener claro el calendario que se tiene que dar a conocer y aprobar en el Consejo. ¿Ya? Eso. ¿Algo más que señalar, concejales? ¿No? Hasta el martes 24. Ahora, reitero, o sea, la idea, lo importante que estas bases ya, reitero, fueron conocidas por el servicio, nos generaron retroalimentación, fueron incorporadas esas observaciones y también fueron revisadas por el asesor jurídico. Don Eduardo. Sí, solamente dos apreciaciones que podemos hacer a la rápida para que queden. La exigencia del título notarial, legalizado notarialmente, debería ser solamente para la terna, porque no es necesario que todos los postulantes vayan y legalicen un título ante notario para postular.
Eso, por eso, pero eso es desde la base. Estamos en corrección de las bases. Se permite después ir actualizando la información, es la que Se llega. la que hace llegar para poder ser admisible como postulante. Entonces, si se va a pedir título ante notarial, tiene que comenzar el proceso. Es que quizás no es necesario, los títulos son válidos y tienen verificación de las instituciones. Entonces, a quien resulte seleccionado se le puede pedir después, al finalizar el proceso, si es que quieren. Eso, porque está en la base. Claro, es que en las bases le piden a todos los postulantes título legalizado ante notario. Por eso son cosas que hay que revisar, pero todas las instituciones tienen un QR que lo revisan. Entonces cada persona que manda su título no necesita legalizarlo ante notario porque tiene un QR que lo redirecciona a la institución. Claro, no es que hay cosas que por eso se avanza en lo digital, pero a eso voy. Cierto estado civil, también eso a mí me preocupa cuando caemos en esas cosas, porque el estado civil es completamente innecesario en el 2026. A nadie le importa si es casada, soltero, separado. ¿Sí? Cosas simples pero importantes, ¿cierto? Ese tipo de aporte igual, concejal, es importante que los pueda levantar para que nosotros podamos incorporarlo en esa modificación. Señora Isabel. Yo quería contar que lo podemos analizar porque nosotros, como en la parte de acreditación de calidad, exigimos un certificado de prestador de servicios de salud que se saca online y que es gratuito. Entonces a lo mejor podemos solicitar ese documento en vez del título, porque de hecho nosotros no pedimos, no es necesario que tengamos el título físicamente porque es válido el registro de profesionales de salud. Entonces sí podría analizarse. Pero son elementos evidentemente que en una inspección así a priori van levantándose y que puedan por favor hacernos llegar eso, ¿ya? Para que puedan ser incorporados. Bien, concejales, dejamos hasta acá el tema de las bases, ¿cierto? Muchas gracias al equipo por exponer, el equipo de salud. Se viene una tarea importante, necesaria además, así que yo creo que ahí tenemos que después nos queda definir quién va a ser el concejal que va a representar, entiendo, por lo que pude ver ahí. Claro, hay una comisión de salud, reitero, que tiene que ahí definir el nombre que esté dispuesto y disponible a poder colaborar. ¿Ya? Muchas gracias. Bien. Continuamos. Mientras las chiquillas del Valle se instalan, vamos a hacer un pequeño break, ¿cierto? Bueno, para poder continuar con la sesión.